La voz de Xiomara atravesó el salón como un cuchillo afilado. «No mereces nuestro apellido». No lo dijo en voz baja, no lo suavizó. Se puso de pie. Me señaló con el dedo y se aseguró de que cada alma en esa reunión la oyera. Mi hija, 44 años, parada frente a gente que quería impresionar, usándome a mí como el ejemplo de lo que no encajaba. Por un instante, nadie abrió la boca. Sentí las miradas clavadas en mí, esperando el derrumbe, esperando las lágrimas, las manos temblorosas, la disculpa que me habían enseñado a dar toda la vida. Dejé mi copa en la mesa con lentitud. «Xiomara», dije, manteniendo la voz firme. «Tienes razón». Su boca se entreabrió. Leandro, su esposo, se inclinó hacia adelante en su silla, con una arruga apenas visible entre las cejas. Mi hijo Ramiro miró la mesa como si el veteado de la madera pudiera salvarlo. Nadie esperaba que estuviera de acuerdo. «Tú», Xiomara se detuvo. «¿Cómo? Tiene razón». Repetí. No soy digna de su apellido. Las palabras sabían raras, pero no amargas. Si acaso, se sentían atrasadas, como algo que había que decir hace rato. «Mamá, no hagas esto», murmuró Ramiro sin levantar la vista. Leandro sonrió entonces. No ampliamente, no con amabilidad. «Bueno», dijo, cruzando las manos. «Al menos por fin podemos ser sinceros». Lo miré. Leandro Valdés, el hombre que nunca alzaba la voz, pero que nunca perdía la oportunidad de recordarme cuánto importaba la reputación familiar. El que hablaba de legado como otros hablan de aire para respirar. «Tú le enseñaste eso», le dije en voz baja. Xiomara resopló. No necesitaba que me lo enseñaran. «Tengo ojos. Nos avergüenzas. Siempre lo has hecho. No das un paso atrás. No dejas de fingir que perteneces a salones como este». «Xiomara», intervino Beatriz suavemente desde el otro lado de la mesa. Mi amiga más antigua conocía ese tono en la voz de mi hija, el que significaba que el daño era el objetivo. «No», espetó Xiomara. «Ya me cansé de fingir. Papá construyó algo. Leandro y yo estamos construyendo algo. Y tú solo», hizo un gesto con la mano hacia mí. «No encajas». Asentí una vez. Mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. «No es algo repentino», dije. «No te despertaste hoy sintiéndote valiente». La sonrisa de Leandro se desvaneció. «Paloma», advirtió, «esto no es necesario». «Oh, sí lo es», respondí. «Solo que no como ustedes creen». Xiomara cruzó los brazos. «Entonces dilo. Di que dejarás de usar el apellido. Di que dejarás de complicar las cosas». «Ya lo hice», dije. «Estuve de acuerdo contigo». El silencio se instaló, denso e incómodo. Alcancé mi bolso a mis pies, sintiendo el borde familiar del sobre adentro. No lo saqué todavía. No hacía falta. No aún. Sabía que este momento llegaría. Meses atrás, me había prometido que cuando viniera, no rogaría, no explicaría. Dejaría que la verdad hiciera lo que tenía que hacer. Leandro carraspeó. «Si hemos terminado», dijo. «Hay unos papeles que deberíamos discutir». Lo miré, luego a Xiomara. El rostro de mi hija estaba rojo ahora, inseguro. Ella quería ruido, aplausos, un veredicto. En cambio, obtuvo silencio. Sonreí, pequeña y deliberada, y me recosté en la silla. «Sí», dije. «Hablemos de lo que viene después». Mi sonrisa no se borró como Xiomara esperaba. Ese fue el primer resquebrajamiento. Se movió inquieta, mirando a Leandro como si él tuviera que intervenir y terminar lo que ella había empezado. Él no lo hizo. Me estudió en cambio, con ojos agudos, midiendo. Había visto esa mirada antes, usualmente, justo antes de que decidiera cómo dirigir el salón sin que nadie notara el timón.
Lo estás tomando sorprendentemente bien, dijo Xiomara. Su voz había perdido el filo, reemplazado por algo más apretado. Inseguro. He tenido práctica, respondí. Ramiro por fin levantó la vista. Mamá, por favor. ¿Podemos no hacer esto aquí? Leandro respondió por mí. No hay aquí. Ramiro. Los asuntos de familia se quedan en familia. Lo miré a los ojos. Entonces no finjan que esto es sobre familia. Su mandíbula se tensó. Solo un poco. Xiomara soltó una risa que no cuajó. Siempre haces esto. Actúas calmada, como si estuvieras por encima. Pero sabes de qué va esta noche. Lo sé, dije. Eso captó su atención. Ah, sí. No elaboré. No hacía falta. El silencio trabajaba por mí. Beatriz se inclinó hacia mí, rozándome el brazo con la mano. «Paloma», murmuró. «¿Quieres un poco de agua?» «Estoy bien», dije. Y lo decía en serio. Leandro se recostó en su silla, cruzando una pierna sobre la otra. «Ya que estamos siendo sinceros», dijo. «Podría ayudar a mantener las cosas eficientes». «Eficientes», repitió Xiomara, aliviada de tener una palabra hecha a la que aferrarse. «Sí, eficientes». Buscó debajo de la mesa y sacó una carpeta delgada, beige y sin marcar, y la colocó al lado de su plato. No frente a mí, al lado, como un recordatorio. Lo noté de inmediato. Trajeron documentos, dije. Xiomara se quedó helada. «No es nada, es algo», corrigió Leandro, con suavidad. «Íbamos a esperar hasta después de la cena». «¿Esperar para qué?», preguntó Ramiro. Xiomara le lanzó una mirada. «Esto no te concierne, concierne a mi madre», dijo. «Así que me concierne». Leandro levantó una mano. «No escalemos». Sonreí de nuevo. Esta vez lo sentí. ¿Cómo cambiaba el aire? Ya lo hicieron. Los dedos de Xiomara se cerraron alrededor del borde de la carpeta. Solo pensamos que sería más fácil si todo se manejaba esta noche. «Todo de una vez». «¿Todo qué?», pregunté. Tragó saliva. «Transiciones». «Xiomara», dije en voz baja, «nunca has sido buena mintiéndome». Sus mejillas se sonrojaron. «No estoy mintiendo». «No, estuve de acuerdo». «Estás ensayada». Leandro se inclinó hacia adelante ahora. «Paloma, esto no necesita ser adversarial. Estamos ofreciendo claridad, estructura, control», dije. Sonrió tenuemente. «Perspectiva». Asentí. «Eso explica el momento». Xiomara parpadeó. «¿Qué momento?» «Esta reunión», dije. «La lista de invitados. Los discursos. No me invitaron porque me querían aquí. Me invitaron porque querían testigos». La palabra quedó colgando. Beatriz inhaló bruscamente. Ramiro miró entre nosotros. La boca de Xiomara se abrió. Luego se cerró. Leandro fue el primero en recuperarse. «Estás leyendo demasiado en esto». «Estoy leyendo exactamente lo que tengo frente a mí», respondí, asintiendo hacia la carpeta. Xiomara la empujó lejos de sí, deslizándola por la mesa hasta que se detuvo justo antes de mi lugar. «Son solo formalidades». No la toqué. «¿Qué pasa si no firmo?», pregunté. La voz de Xiomara bajó. «Eso sería decepcionante». La de Leandro siguió, calmada y precisa. «Innecesario». Crucé las manos en mi regazo, sintiendo el sobre allí, más pesado de lo que un papel debería ser. Asumieron que estaría desesperada. Xiomara resopló. «Deberías estarlo». Leandro me observó de cerca mientras me recostaba en la silla, con mi sonrisa aún en su lugar. «Ambos están muy confiados», dije. «Eso me dice más de lo que pretendían». El salón se había quedado en silencio otra vez. Pero esta vez no era sorpresa. Era recalibración. Leandro rompió el contacto visual primero. «Podemos discutir esto después», dijo, «después del postre».
Asentí una vez. Por supuesto. Dejé que mi mirada reposara en la carpeta un momento más de lo necesario. Luego la devolví al rostro de Xiomara. No necesitaré mucho tiempo, dije. Mi sonrisa no flaqueó. El apellido Valdés tenía peso en Ciudad de México mucho antes de que Xiomara aprendiera a causarlo como escudo. Yo no lo heredé. Lo cargué. Mi esposo, Tomás Valdés, entendía cómo funcionaban las reputaciones. Creía en la constancia, en estar presente, en nunca poner tu apellido en algo que no respaldarías después. Cuando murió, la gente envió cartas elogiando su integridad, su paciencia, su influencia callada. Las dirigieron a la señora Valdés, como si el apellido lo explicara todo. Xiomara creció viendo cómo se abrían puertas cuando la gente lo reconocía. Se casó bien. Oí más de una vez, después de que conocierais a Leandro. No que se enamoró, no que parece feliz. Solo eso. Leandro admiraba el apellido antes de admirar a mi hija. Hablaba de legado desde temprano, de consejos y donadores y posicionamiento. En una cena, años atrás, dijo: algunos apellidos crean gravedad. Otros solo orbitan. Xiomara rió como si fuera ingenioso. Yo no, Paloma, me dijo Leandro esa noche, sonriendo al otro lado de la mesa. Debes estar orgullosa. Estoy cautelosa. Respondí. Ladeó la cabeza. Del éxito, de la gente que lo confunde con valor. Esa fue la última vez que me habló sin cálculo. Xiomara aprendió rápido. Aprendió a corregir mi postura en público, a bajar la voz cuando yo hablaba con demasiada libertad. Aprendió a decir cosas como: mamá no maneja bien la presión y ya saben cómo es. Cada frase me quitaba un poco más. Todo mientras mantenía el apellido reluciente. Yo manejaba las partes que nadie aplaudía. Cuando la fundación familiar necesitaba reestructuración, yo hacía la investigación. Cuando un miembro del consejo amenazaba con renunciar por una discrepancia contable, yo lo suavizaba en silencio. Cuando los donadores dudaban, yo hacía las llamadas que Xiomara no quería hacer porque no eran glamorosas. Eres buena para eso, me dijo Xiomara una vez. No necesitas crédito. No pedí crédito. Dije, pedí respeto. No respondió. Leandro notaba todo. Notaba cómo la gente me defería cuando él no estaba en el salón. Notaba cómo los fiduciarios llamaban a mi número antes que al suyo. Notaba cuánto sabía yo. Ahí fue cuando el apellido dejó de ser suficiente. Deberías dar un paso atrás, me dijo Xiomara después del memorial de Tomás, con voz suave de esa que significa que nada bueno sigue. La gente espera una imagen cierta ahora. Yo soy la imagen. Dije. Negó con la cabeza. Lo fuiste. Las cosas cambian. Leandro lo enmarcó mejor. Esto no es personal, dijo. Es estructural. Estructural significaba estratégico. Estructural significaba permanente. El fideicomiso lo cambió todo. No había pedido verlo. Me habían pedido manejarlo. Años atrás, porque entendía el lenguaje. Enterrado en las cláusulas había algo que Leandro no notó al principio. Algo que Xiomara nunca leyó con suficiente atención para cuestionar. El apellido familiar no era dueño del fideicomiso. El fideicomiso protegía el apellido familiar, y lo hacía con condiciones. Leandro lo descubrió eventualmente. Sus preguntas se volvieron más puntuales. Su tono se afiló cuando hablaba de plazos, de firmas, de consolidar autoridad. Esto no es sobre dinero, insistió una vez. Nunca lo es, dije. Hasta que lo es. Xiomara dejó de defenderme después de eso. Empezó a repetirlo en cambio. Esa noche, en la mesa, lo vi claro. Cómo me miraban. Cómo la carpeta se quedaba cerca de la mano de Xiomara. Cómo Leandro seguía lanzando miradas hacia la puerta.
como si alguien pudiera llegar. No veneraban el apellido porque significara algo. Lo veneraban porque les daba control. Y estaban a punto de aprender cuán frágil era ese control. Xiomara no se volvió fría de golpe. Lo aprendió. Al principio, sonaba como preocupación. Mamá, tal vez déjame manejar esto, decía, con la mano ligera en mi brazo, la sonrisa aún cálida para pasar. O la gente malinterpreta tu tono a veces. Asentía porque pensaba que quería protegerme. Leandro lo refinó. Las apariencias importan, dijo una tarde, después de un evento de recaudación donde hablé demasiado con un donador que él quería impresionar. ¿No ves cómo se ve? Lo veo perfecto, respondí. Me preguntaron algo. Xiomara rió suavemente. Un sonido practicado. Solo quiere decir el momento. ¿Momento para qué? Pregunté. Para crecer, dijo Leandro. Las familias evolucionan. La palabra se pegó. Evolucionan. Como si yo fuera algo obsoleto. La primera vez que Xiomara me corrigió en público. Fue algo pequeño. Mencioné una decisión del comité. Y ella interrumpió. No fue exactamente así. Sonrió mientras lo hacía, con los ojos saltando a la gente que escuchaba. Después, en el coche, dije, no necesitabas hacer eso. Suspiró. Tomas las cosas a pecho. La segunda vez. Lo hizo más fuerte. Mamá, dijo al otro lado de la mesa. Acordamos no mencionar eso. No habíamos acordado. Pero la gente asintió de todos modos y sentí el salón inclinarse. Xiomara, dije después, ¿por qué haces esto? No respondió de inmediato. ¿Cuándo lo hizo? Su voz fue cautelosa. No te adaptas bien. Y Leandro lo nota. Ahí entendí la dirección de las cosas. Leandro empezó a diablarme a través de ella. Xiomara dice que estás abrumada. Xiomara piensa que podría ser tiempo de simplificar. Xiomara se preocupa de que te lastimes. Puedo hablar por mí misma, dije. Sonrió. Por supuesto. Solo intentamos ayudar. Ayudar significaba reducir. Ayudar significaba reformular. Ayudar significaba preparar el salón para que cuando yo hablara, la gente ya supiera cómo oírme. La invitación a dar un paso atrás vino en un almuerzo que Xiomara organizó para un consejo al que quería unirse. Me vio al otro lado del salón y me hizo señas para acercarme. Voz baja. Si alguien pregunta sobre la fundación, dijo. Déjame responder. He respondido esas preguntas por años. Dije, sí, respondió, no sin amabilidad. Y ahora ayudaría si no lo hicieras. Después, en el pasillo, dije. Me pediste que desapareciera. Pareció sorprendida. Eso es dramático. ¿Lo es? Leandro apareció, enderezando su puño. Esto es lo que parece la alineación, dijo, sin mensajes mixtos. No soy un mensaje, dije. Xiomara cruzó los brazos. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. Difícil, no equivocado. La palabra riesgo vino después, colada en la conversación como si perteneciera. Necesitamos manejar riesgos, dijo Leandro. Paloma es impredecible. Xiomara asintió. La gente lee entre líneas. La gente lee lo que les das, dije. Se estremeció. ¿Por qué me atacas? Me defiendo, respondí. Hay diferencia, negó con la cabeza. Ojos brillantes pero decididos. ¿No lo ves? Nos estás costando credibilidad. Nosotros, no familia, no yo. Esa noche, sola, me senté con la realización calando en mis huesos. Ya no era la madre que construyó estabilidad. Era la variable a controlar. La historia a suavizar. La presencia a minimizar. En la mesa ahora, podía oír ese lenguaje viejo en la voz de Xiomara cuando le hablaba a Leandro. Lo manejaremos. No tardará. Entenderá. Atrapé la mirada de Xiomara y la sostuve. Ella miró a otro lado primero. No alcé la voz. No discutí. Dejé que el cambio se completara solo.
Me habían reposicionado con cuidado, con paciencia, con sonrisas y explicaciones y una erosión constante de confianza. Creían que no lo notaría. O que notarlo no importaría. La carpeta cerca del plato de Xiomara me decía lo contrario. Se inclinó hacia Leandro y susurró: «Después del postre». Él asintió una vez. Crucé las manos y esperé. Leandro nunca necesitaba alzar la voz. Eso fue lo primero que aprendí de él. «Paloma», dijo ahora, calmado, como si ofreciera una cortesía. «No hay razón para hacer esta noche incómoda». Lo miré. Entonces no debieron planearla así. Xiomara se tensó. «¿Planear qué? El orden», respondí. «El insulto primero, los papeles después». Los labios de Leandro se curvaron. «Apenas. Eres perceptiva. Siempre ha sido una de tus fortalezas, no una que valores», dije. No lo negó. Giró su copa lentamente, como considerando cuánta verdad permitir. Las fortalezas son situacionales. Algunas se vuelven obstáculos. Xiomara se movió en su silla. «Leandro, por favor». «No», dijo suavemente, sin mirarla. «Tu madre merece claridad». Sentí el peso de esa palabra sentarse entre nosotros. Claridad, la que borra contexto y lo reemplaza con decisiones ya tomadas. «Me humillaron», dije. Asintió una vez. La incomodidad pública crea cooperación privada. Xiomara contuvo el aliento. «Dijiste que no». «Dije que era necesario», corrigió Leandro. «Y lo fue». Me volví hacia ella. «Estuviste de acuerdo con esto». Sus ojos se desviaron. «No escucharías de otra forma. He estado escuchándote toda mi vida», dije. «Esta es la primera vez que lo oigo a él». Leandro se inclinó hacia adelante. «Paloma, estás emocional. Es entendible. Pero las emociones complican las transiciones». «Transiciones», repetí. «Sí. Autoridad. Representación. Toma de decisiones». Hablaba como si leyera de una lista memorizada. Llega un punto en que la continuidad importa más que el sentimiento. Y han decidido que ese punto es ahora. Inclinó la cabeza. El momento lo es todo. Ahí estaba la palabra de nuevo. Xiomara alcanzó la carpeta. Luego se detuvo. «No intentamos lastimarte». «Lo hacen», dije. «Solo lo llaman de otra forma». La voz de Leandro siguió firme. «Estamos previniendo daño futuro». «¿A quién?», pregunté. «A la familia», dijo. «Al apellido». Reí una vez, en voz baja. «Quieren decir a ustedes mismos». Me sostuvo la mirada, sin parpadear. «Quiero decir a lo que soy responsable». Ahí estaba. La línea que trazaba entre gente y activos. Yo también fui responsable. Dije. «Mucho antes de que llegaras. Y lo hiciste bien», reconoció. «Pero eso fue entonces. Esto es ahora». Xiomara tragó. «Mamá, si firmas, todo se calma. Puedes mantener tu rutina. Nada cambia realmente». Negué con la cabeza. «Todo cambia». Leandro habló sobre ella. «El fideicomiso necesita consolidación. Una voz, una dirección, y esa voz es tuya. Por ahora», dijo, «hasta que Xiomara esté lista». Miré a mi hija. «¿Lista para qué?». «Dudo», Leandro respondió. «Decisiones finales». La frase aterrizó exactamente donde pretendía. Me recosté, dejando que el silencio se extendiera. Leandro lo confundió con consideración. Siempre lo hacía. «Me han estado maniobrando», dije. Lentamente, con cuidado. Sonrió. «Prefiero pensarlo como guiar resultados. ¿Y si me niego?». Las manos de Xiomara se cerraron en su regazo. El tono de Leandro no cambió. «Entonces reevaluamos». «¿Cómo?». «Con menos paciencia», respondió. Ahí estaba. La amenaza, limpia y callada. Sentí el sobre en mi bolso, sólido contra mi pierna. «No lo alcancé». «No aún. Están muy confiados», dije. «La experiencia enseña confianza», respondió Leandro. «Y apalancamiento».
Xiomara por fin me miró. Realmente miró. Por favor, dijo, no lo hagas más difícil. Estudié su rostro, la tensión alrededor de su boca, el miedo que aún no había aprendido a esconder. Ella no lideraba esto. Sobrevivía. No lo haré, dije. Leandro se relajó. Solo una fracción. Bien. Le sostuve la mirada y dejé que mi sonrisa volviera, lenta y deliberada. Tienes razón sobre el momento, dije. Por eso estoy lista. Hizo una pausa. ¿Para qué? Preguntó. No respondí. Dejé que el momento se sostuviera, sabiendo exactamente cuándo dejarlo romperse. Esperaron hasta que quitaron los platos, hasta que la conversación derivó en algo cortés y delgado. Fue entonces cuando Leandro deslizó la carpeta hacia mí. No de golpe, no con fuerza. Lo hizo como hacen los hombres cuando creen que el resultado ya está decidido. Antes de que perdamos la noche, dijo, hay algo administrativo. Xiomara no me miró. Se enfocó en alisar una arruga en el mantel, sus dedos presionando demasiado fuerte. Les dije en voz baja, que no firmaría nada esta noche. La sonrisa de Leandro no flaqueó. No estás firmando esta noche. Estás revisando. Lo revisé la semana pasada. La cabeza de Xiomara se levantó de golpe. ¿Qué? Los ojos de Leandro saltaron a ella, agudos. Paloma, pasé por tu oficina, dije. Estabas fuera. Tu asistente me trajo los documentos. Xiomara se volvió hacia él. Dijiste que no los había visto. Dije que no los habíamos discutido. Respondió. Parejo. Hay diferencia. Apoyé mi mano en la carpeta, pero no la abrí. Cambiaste los beneficiarios. Leandro cruzó las manos. Propusimos un realineamiento. Quitaste mi autoridad discrecional. Lo simplificamos, dijo. Xiomara por fin me miró. Había algo como disculpa allí, rápidamente enterrado. Es solo hasta que las cosas se calmen, dijo. Has estado bajo mucho estrés. He estado lúcida. Respondí. Por eso dije no. Leandro se recostó. Declinaste verbalmente. Decliné por escrito. Su ceja se arrugó. No lo hiciste. Lo hice. Dije. Envié una carta sin a tu oficina. Certificada. Xiomara contuvo el aliento. ¿Cuándo? Hace 3 días. Leandro estuvo en silencio un momento. Cuando habló de nuevo, su voz fue más suave. Paloma. Esto es exactamente por qué queríamos manejarlo juntos. Juntos habría significado honestidad, dije. Deslizó la carpeta más cerca. Juntos significa alineación. Ya me alineé. Respondí, conmigo misma. Xiomara negó con la cabeza. Ni siquiera me hablaste. Me dijiste que diera un paso atrás. Dije, lo hice. Su rostro se sonrojó. No quise decir eso. Es lo que dijiste. Leandro carraspeó. Seamos precisos. El fideicomiso permanece intacto. Tus gastos de vida siguen cubiertos. Solo estamos cambiando distribuciones futuras para asegurar continuidad. ¿Continuidad para quién? Pregunté. Para la familia, dijo. Para ti. Corregí. Xiomara se puso de pie abruptamente. Esto no es justo. Estás torciendo todo. No, dije. Estoy leyendo. Abrí la carpeta entonces. Solo lo suficiente para confirmar lo que ya sabía. Las páginas estaban marcadas. Señaladas. Leandro había esperado vacilación. Negociación. No había esperado rechazo. Asumiste que tendría miedo. Dije que me aferraría al acceso. Su mirada se endureció. Asumí que sería razonable. Asumí que intentarías esto. Respondí. Xiomara apretó los labios. Si no firmas, complica las cosas. ¿Complicado para quién? Para todos nosotros, dijo. Luego se detuvo. Para Leandro. Él levantó una mano. Xiomara. No, continuó.
Voz temblorosa ahora. Dijiste que sería limpio. Dijiste que entendería. Entiendo, dije. Entiendo que esta reunión nunca fue sobre cena. Siguió silencio. No sorpresa. Reconocimiento. Leandro habló de nuevo. Con cuidado. Nos dejas con opciones limitadas. Cerré la carpeta y la empujé de vuelta a Sikeas que se sacia él. Tenían opciones limitadas desde el momento en que decidieron acorralarme. Los ojos de Xiomara cayeron a la mesa. No volvió a levantar la vista. No firmaré esta noche, dije, ni nunca. Leandro me estudió, calculando. Entonces procedemos diferente. Ya lo hice, respondí. Se enderezó. Paloma, el momento importa, también el consentimiento, dije. Me sostuvo la mirada. Luego asintió una vez, como notando un cambio en estrategia. Lo revisitaremos, dijo. Tomé mi bolso y sentí el peso familiar adentro, firme y paciente. No, dije, no lo harán. Encontré la caja 3 meses antes de la reunión. En una tarde de martes que no tenía por qué cambiar nada. La casa de mi hermana Estela ya se había vendido. Los papeles finalizados, pero el closet del cuarto de huéspedes aún estaba lleno de cosas que nadie quería reclamar. Estaba allí para ayudar a la gente a vaciarlo. Esa fue la razón que me di. Toma lo que te importe, dijo Beatriz. Parada en la puerta. El resto va al almacenamiento. No tardaré. Respondí. La caja estaba en el estante más alto, empujada hacia atrás como si la hubieran escondido a propósito. No estaba etiquetada. No hacía falta. Estela siempre guardaba sus cosas más importantes sin marcar. La bajé con cuidado y la puse en la cama. Beatriz. Rondó. ¿Qué es? Algo que no quería que tiraran. Dije. Adentro había papeles doblados demasiadas veces. Bordes suaves de tanto manejarlos y luego esconderlos. Formas de hospital. Sobres viejos. Una copia de acta de nacimiento. Amarillenta y delgada. Fruncí el ceño. «Esa no parece tu letra», dijo Beatriz. «No lo es», respondí. El nombre en el formulario superior era el mío. Paloma María Valdés. La fecha era correcta. El lugar no. Este hospital cerró antes de que yo naciera. Dije... Beatriz se acercó. «¿Estás segura?» Recuerdo el artículo en el periódico. Dije... Recuerdo a mi madre hablando de eso. Seguí. Otro documento. Otra discrepancia. Una firma que no coincidía con la de mi madre. El nombre de una enfermera escrito 2 veces. Luego tachado. Mi pecho se apretó. «Paloma», dijo Beatriz en voz baja. «Tal vez sea un error clerical». «Demasiados», respondí. «Hay demasiados». Al fondo de la caja había una carta. Sin sellar. Nunca enviada. Estaba dirigida a alguien llamado Samuel. La letra era de Estela. Cuidadosa. Presionada demasiado fuerte. Como escribía cuando temía ser malentendida. Nunca supe que conociera a un Samuel. Dijo Beatriz. Yo tampoco, respondí. La leí de pie. No confiaba en mis piernas. Me prometí que nunca sería yo la que lo dijera en voz alta. Pero si algo me pasa, mereces saber la verdad. Paloma, mereces saber la verdad. Lamento que me tomara tanto tiempo ser valiente. Mis manos empezaron a temblar. Beatriz me tocó el codo. Paloma, siéntate. No lo hice. La carta no explicaba todo. No hacía falta. Explicaba lo suficiente. Que Estela había sabido que algo estaba mal. Que había intentado arreglarlo en silencio. Que había fallado. Al fondo había un nombre completo. Samuel Rivera. Lo leí 2 veces. 3. No me decía nada. Y sin embargo, todo cambiaba alrededor de él. Esto no significa lo que crees, dijo Beatriz, demasiado rápido. No he dicho lo que creo. Respondí. Nos quedamos allí en silencio. La casa crujió. Afuera. Una puerta de auto se cerró. La vida siguió sin consultarme. No le dije a Xiomara. Dije,
Beatriz asintió. Bien, no le dije a Leandro. Exhaló. Mejor, esa noche, en casa. Extendí los documentos por la mesa del comedor. Verifiqué fechas. Crucé direcciones. Seguí el rastro callado que Estela había dejado, como si estuviera justo sobre mi hombro. Urgiéndome a no parar, llamé al hospital listado en uno de los formularios. La mujer al teléfono se disculpó. Los registros de ese año estaban incompletos. Algunos transferidos, otros perdidos. Le agradecí y colgué. Solo quedaba una forma de confirmar lo que Estela había estado rodeando por décadas. Cerré la caja y la deslicé de vuelta al estante. Exactamente donde la encontré. No porque quisiera esconderla, sino porque no estaba lista para explicarla. No aún, en el mostrador de mi cocina. Puse la carta encima de todo lo demás y miré el nombre desconocido escrito al fondo. Samuel Rivera. Lo dije en voz alta una vez, solo para oír cómo sonaba. No le dije a nadie cuando pedí la prueba. Ni a Xiomara, ni a Ramiro, ni siquiera a Beatriz. Aunque mis dedos rondaron su número más de una vez, llené el formulario en línea tarde en la noche. Sentada en la mesa de la cocina con la carta de Estela dobladas a sacarinas a mi lado, las preguntas eran clínicas. Fechas, lugares, consentimiento. Las respondí con cuidado, como si la pulcritud pudiera influir en la verdad. Cuando llegó el correo de confirmación, cerré la laptop y apoyé las manos planas en la mesa. Temblaban. Esto es solo información, me dije en voz alta. Nada más. La caja llegó 4 días después. Sencilla, liviana, sin dirección de retorno que me dijera algo. La llevé adentro y la puse junto a la puerta. Luego pasé 2 veces antes de finalmente levantarla. Beatriz llamó mientras estaba allí parada. «Suenas lejana», dijo. «Estoy ocupada», respondí. «¿Con qué?» «Algo que no planeé», dije. Y ella entendió lo suficiente para no insistir. Las instrucciones eran simples, demasiado simples para lo que pedían de mí. Las seguí con cuidado. Sellé la muestra y la puse de vuelta en la caja. La miré por mucho tiempo antes de pegarla cerrada. En la oficina de correos, la empleada pesó el paquete y lo deslizó de vuelta por el mostrador. «El número de rastreo está en el recibo», dijo. «Gracias», respondí, mi voz más firme de lo que sentía. Afuera, me senté en el auto con el motor apagado, el recibo apretado en la mano. Pensé en mi madre, en Estela, en todas las cosas que habían decidido por mí, antes de que tuviera lenguaje para cuestionarlas. Esa noche, la culpa llegó primero. Imaginé el rostro de mi madre si supiera lo que hacía. Imaginé la indignación de Xiomara, el desdén frío de Leandro. Imaginé la decepción, aguda e inmediata. Luego siguió el miedo. No de lo que podría encontrar, sino de lo que ya sospechaba. Empecé a revisar mi correo cada mañana antes del desayuno. Cada tarde, cada noche. Me decía que esperaba calmada. No lo estaba. Xiomara llamó una noche. «Estamos planeando algo», dijo. «Una cena. Todos juntos». «Suena abarrotado», respondí. «Es importante», dijo. «Leandro piensa que es tiempo». «¿De qué?», pregunté. Dudó. «De claridad». Después de colgar, me senté en la oscuridad, la palabra repitiéndose en mi mente. Claridad, momento, decisiones finales. El mismo lenguaje. Una y otra vez. 3 días antes de la reunión, llegó el correo. «Tus resultados están listos». No lo abrí de inmediato. Cerré la laptop y me puse de pie, paseando el largo del salón. Mi corazón latía fuerte en mis oídos. Pensé en la letra de Estela, en el nombre al fondo de la carta. Samuel Rivera. Cuando por fin me senté de nuevo, mis manos estaban firmes. Eso me sorprendió. Los resultados eran inequívocos.
claros de una forma que no dejaba espacio para interpretación. Los leí una vez, luego otra, más lento. Leí la explicación debajo, los porcentajes escritos, las confirmaciones cruzadas. No tenía conexión biológica con la línea Valdés. Exhalé, un aliento largo que no sabía que retenía. El alivio vino primero, luego el duelo, no agudo, sino pesado, el que se asienta en el pecho y se queda. Al fondo del reporte había un nombre, una coincidencia. Samuel Rivera. Cerré la laptop y me senté en silencio, sin música, sin televisión, solo el zumbido callado del refrigerador y el peso de algo final presionando suavemente contra mí. A la mañana siguiente, Xiomara mandó un mensaje. La cena está confirmada. Viernes, no llegues tarde. Respondí con una sola palabra. Anotado. Imprimí los resultados, los metí en un sobre y lo puse en mi bolso. No lo miré de nuevo. No hacía falta. Para cuando llegó la reunión, la verdad ya esperaba conmigo. Leí los resultados de nuevo a la mañana siguiente, esta vez a la luz del día, como si el sol pudiera suavizar lo que la pantalla ya había hecho claro. No lo hizo. El lenguaje era preciso, clínico. No había espacio para interpretación, ni bordes suaves a los que aferrarse. Seguí las líneas con el dedo, como solía hacer cuando Xiomara era pequeña y necesitaba ayuda para enfocarse. Sin conexión biológica, dije en voz alta. Las palabras aterrizaron diferente al decirlas. No más fuerte, solo más pesado. Esperaba enojo, o pánico, o el miedo que te mandas a buscar a quién culpar. Nada de eso vino. Lo que vino primero fue alivio, callado y casi vergonzoso. Entonces, por eso, pensé, ¿por qué nunca encajé del todo? ¿Por qué cada instinto mío chocaba con lo que la familia valoraba? ¿Por qué Xiomara aprendió a mirar más allá de mí, en vez de hacia mí? Cerré los ojos y me recosté en la silla. Luego llegó el duelo, lento y deliberado. No por el apellido, por los años que pasé intentando ganar pertenencia en un lugar que nunca fue mío para empezar. Mi teléfono sonó. El nombre de Ramiro iluminó la pantalla. «Mamá», dijo cuando respondí. Xiomara está tensa. Leandro también. Sea lo que sea esta cena, es grande. «Lo sé», respondí. Hizo una pausa. «¿Lo sabes? ¿Sí? ¿Estás bien?» «Lo estaré», dije. Solo que no como esperan. No preguntó más. Ramiro había desaprendido cuándo retroceder, aunque no siempre supiera por qué. Después de colgar, volví al reporte. Al fondo, debajo de la explicación y las confirmaciones, estaba la sección que había evitado la primera vez. Coincidencia biológica potencial identificada. Deslicé despacio. Samuel Rivera. El nombre estaba allí. Sin adornos. Sin título. Sin historia. Solo un hecho esperando ser reconocido. Lo escribí en un papel, cuidadosa con cada letra, como si la exactitud importara. Luego doblé el papel y lo puse dentro de la carta de Estela. «Esto es lo que intentabas decirme», dije suavemente. Beatriz pasó esa tarde. Vio mi cara una vez y se sentó sin preguntar. «¿Lo sabes?», dijo. «Sí», asintió. «Es peor de lo que pensabas». «No», respondí, más claro. Le di el reporte. Lo leyó en silencio, su boca apretándose ligeramente. «Oh, Paloma», dijo. «Lo siento tanto. No lo sientas», respondí. «Por fin entiendo». Dudó. Luego señaló. «¿Este nombre?» «Sí. ¿Quieres encontrarlo?» «Eventualmente», dije. «No aún». Me tomó la mano. «Xiomara no sabe. Nadie sabe». «¿Y Leandro?» Negué con la cabeza. «Menos él. Nos quedamos allí un rato». Beatriz apretó mi mano una vez, luego la soltó. «Lo que decidas», dijo. «No estás sola». Después de que se fue, reuní los papeles, hice copias, etiqueté el sobre con cuidado.
no porque necesitara, sino porque el orden siempre fue como me estabilizaba. Esa noche, Leandro llamó. Paloma, dijo, tono suave como siempre. Confío en que has tenido tiempo para considerar nuestra propuesta. Lo he tenido, respondí. Y estoy preparada, dije, para la conversación. Rió suavemente. Bien, eso es todo lo que quería oír. Después de que terminó la llamada, metí el sobre en mi bolso, al lado de la carta de Estela y el papel doblado con el nombre desconocido. Los resultados no habían cambiado quién era. Habían cambiado lo que debía. Y me habían dado algo que no tenía antes. Una salida y un camino adelante. Llegando al mismo tiempo. No revelé la verdad porque necesitaba tiempo para decidir cómo viviría en el mundo. La verdad había aprendido. Podía sanar o usarse como palanca. Leandro entendía apalancamiento. Xiomara entendía performance. Si les entregaba los hechos demasiado temprano, los vestirían, los suavizarían, los convertirían en algo que les beneficiara. No iba a permitir eso. Así que esperé. Xiomara llamó 2 veces en los días previos a la reunión. La primera sonaba ensayada. Leandro piensa que esto será bueno para todos. Dijo, un borrón y cuenta nueva. ¿Una cuenta nueva para quién?, respondí. Dudó. Para nosotros. La segunda sonaba cansada. Mamá, por favor no hagas una escena. No lo haré. Dije, nunca lo hago. Eso era cierto. Mientras preparaban su momento, yo preparé el mío en silencio. Llamé a una abogada en quien confiaba. Una mujer llamada Clara Mendoza, que había ayudado a la fundación años antes. Escuchó sin interrumpir, mientras le exponía todo el lenguaje del fideicomiso. La presión, los documentos, la prueba. Envíame copias, dijo. Todas. Lo hice. 2 días después, llamó de vuelta. Han sido descuidados, dijo. La gente confiada a menudo lo es. ¿Descuidados cómo?, pregunté. Asumieron obediencia. Respondió. El fideicomiso incluye una cláusula de protección. Es estrecha, pero ejecutable. ¿Qué protege?, pregunté. Te protege a ti. Dijo específicamente, tu autonomía. Cerré los ojos. Entonces, asegurémonos de que siga así. Actualizamos mis documentos esa tarde. Poderes ajustados. Acceso restringido. Condiciones aclaradas. Nada dramático. Nada que llamar atención. Solo alineación. Hecha bien. Esto queda confidencial, dijo. Por ahora, respondí. Xiomara mandó mensajes anoche. Hemos arreglado todo. Por favor, sé cooperativa. No respondí. En cambio, imprimí las páginas revisadas y las puse en un segundo sobre... Lo etiqueté con cuidado y lo puse al lado del primero. Un sobre contaba la verdad de mi cuerpo. El otro contaba la verdad de mis límites. Beatriz pasó mientras lo sellaba. Estás muy calmada, dijo, observándome. Estoy deliberada, respondí. Asintió. Hay diferencia. La aprendí tarde, dije, pero no demasiado tarde. Miró los sobres. No tienen idea. No, dije. Y ese es el punto. La noche antes de la reunión. Leandro llamó de nuevo. Solo confirmando mañana, dijo. Querremos finalizar cosas. Entiendo, respondí. Bien, dijo. El momento importa. Sí, estuve de acuerdo. Después de colgar. Me senté en la mesa y leí la carta de Estela una última vez. La doblé prolijamente y la puse de vuelta donde pertenecía. No la necesitaba más. No para estabilizarme. La verdad ya lo había hecho. Por la mañana me vestí sencillo. Elegí nada que distrajera, nada que invitara a comentario. Empaqué mi bolso y comprobé su peso en mi mano. Se sentía correcto.
Xiomara mandó un mensaje final. No llegues tarde. Respondí con la misma palabra que antes. Anotado. No ibas a hablar primero. No iba a discutir. No iba a explicarme en pedazos más pequeños. Dejaría que abrieran lo que habían pedido. Y cuando lo hicieran, estaría lista para decidir qué pasaba después. El salón se había sentado en un silencio cauteloso, del que la gente confunde con calma. Podía sentirlo apretándose alrededor, esperando que alguien más moviera primero. Leandro carraspeó. «Ya que todos están aquí», dijo, «deberíamos terminar lo que empezamos». Xiomara asintió. Demasiado rápido. «Sí, no lo arrastremos. Dejé mis servilletas ya a un lado. Tienes razón». Xiomara parpadeó. «¿Qué?» «Tienes razón», dije de nuevo, mi voz firme. «Sobre que pose el apellido». La postura de Leandro cambió. Solo un poco. Sus hombros se cuadraron. Sus ojos se agudizaron. Sintió un cambio, pero no lo ubicó aún. «No lo merezco», continué. «Y nunca lo he merecido». Ramiro levantó la vista bruscamente. «Mamá». Levanté una mano. «Está bien». Xiomara soltó un aliento que retenía. «Me alegra que por fin lo veas». «Lo veo», dije. «Por eso traje esto». Alcancé mi bolso y saqué un sobre. Blanco, sin marcar. No lo abrí. Lo puse en la mesa frente a mí y dejé mis dedos reposar allí. La mirada de Leandro se clavó en él de inmediato. «¿Qué es eso?», preguntó Xiomara. «Contexto», respondí. Leandro sonrió tenuemente. «Si esto es sobre sentimientos, Paloma, ya hemos abordado». «No lo es», dije. «Es sobre hechos». Inclinó la cabeza. «Entonces, adelante». Deslicé el sobre por la mesa, deteniéndolo exactamente entre Xiomara y Leandro. Xiomara dudó. «¿Por qué no lo dices?» «¿Por qué?», dije. «Han estado hablando todo el tiempo». Leandro no se movió. «Estás demorando». «No», respondí. «Estoy midiendo el momento». Su mandíbula se tensó. «Ábrelo». «Lo haré», dije. «Pero no aún». La voz de Xiomara subió. «Esto no es justo». La miré. Tampoco lo fue decirme que no pertenecía. El silencio presionó. Ramiro se movió en su silla. Los ojos de Beatriz saltaron entre nosotros. «Alerta». «Estuve de acuerdo contigo». Le dije a Xiomara. «Dijiste que no era digna del apellido. Te dije que tenía razón». Leandro se inclinó hacia adelante. «Ahora, Paloma, esto se está volviendo teatral. Solo porque pensabas que dirigías...». Dije... Alcancé mi bolso de nuevo y saqué un segundo sobre, ligeramente más grueso, etiquetado. Lo puse al lado del primero. Xiomara miró. «¿Qué es eso?» «Seguro», respondí. La mano de Leandro se movió. Luego se detuvo. «Estás cometiendo un error». «Corregí uno», dije. «Esta noche evito otro». Rió una vez, sin humor. «Crees tener apalancamiento. Sé que lo tienes». Dije. «Por eso esto importa». Xiomara se puso de pie abruptamente. «¿Te estás avergonzando?» «No», respondí. «Los estoy avergonzando». Su rostro se sonrojó. «Leandro, haz algo». No la miró. Estaba viendo los sobres. «Lo planeaste», me dijo. «Me preparé», respondí. «Tú planeaste acorralarme». «Hay diferencia». Alcanzó el primer sobre. Lo detuve con una mano. «Antes de que abras eso», dije, «debes entender algo». Se quedó inmóvil. «No traje un documento». Continué. «Traje la verdad. Y traje las consecuencias». Xiomara bajó la voz. «Mamá, para...». Le sostuve la mirada. «Me pediste que diera un paso atrás». «Esto es dar un paso adelante una vez». Leandro retiró la mano lentamente. «No te gustará cómo termina esto». «Ya me gusta», dije. El salón se sentía más pequeño ahora, como si se hubiera inclinado para escuchar. Quité mi mano del sobre y lo empujé más cerca de Leandro.
Adelante, dije. Léelo. Dudó. Y por primera vez desde que lo conocía, Leandro no sabía qué decir. Leandro rompió el sello con cuidado deliberado, como si el papel pudiera morder de vuelta. Xiomara se inclinó. «Solo léelo», dijo, impaciencia colándose en su voz. «Esto es ridículo». Leandro no respondió. Sus ojos se movieron por la página una vez, luego otra, más lento. El color se drenó de su cara tan gradualmente que tomó un momento para que alguien lo notara. «¿Qué es?», exigió Xiomara. No dije nada. Tragó. «Esto no puede ser correcto». Xiomara alcanzó los papeles, pero él los acercó más. «No», dijo bruscamente. Esa palabra aguda, sin guardia, la hizo congelar. «Leandro», dijo, más bajo ahora. «¿Qué dice?» Exhaló por la nariz, un sonido para estabilizarse. Dice que no estás biológicamente conectada a la línea Valdés». Las palabras aterrizaron sin eco, sin jadeos, sin movimiento. Solo ausencia. Xiomara rió una vez. «No es gracioso, no bromeo», respondió. Me miró, ojos abiertos. «¿Mamá?» Crucé las manos en la mesa. «Me dijiste que no era digna del apellido». Dije. Estuve de acuerdo. Su silla raspó fuerte al ponerse de pie. «Estás mintiendo. Tienes que estar mintiendo». Leandro pasó a la siguiente página, luego a la otra. Sus dedos temblaban ahora. «La prueba fue realizada por un laboratorio acreditado», dijo, leyendo en voz alta pese a sí mismo. «Múltiples marcadores. Verificación independiente». La voz de Xiomara subió. «Deja de leerlo así. Tengo que...», dijo. «Tengo que entender qué significa esto. Significa que no perteneces», espetó, volviéndose hacia mí. «Eso significa...». «No», dijo Leandro. «Significa algo más». Me miró entonces. Realmente miró. «¿Cuánto tiempo has sabido?» «Suficiente», respondí. Xiomara negó violentamente. «Esto es imposible. Mi abuelo...». «No era tu abuelo biológico», dije. «No para mí». Retrocedió de la mesa, como si la distancia pudiera deshacer lo dicho. «Lo hiciste a propósito». «Sí», dije. «Invitaste público». Leandro bajó los papeles lentamente. Su mirada se movió al segundo sobre... «¿Qué es eso?», preguntó. «No aún», dije. Xiomara negó con la cabeza. «No puedes hacer esto. Todo está construido en ese apellido». Leandro apretó la mandíbula. «Xiomara». «No», dijo. «Dijiste que ella era el problema. Dijiste que era el riesgo». «Dije que era impredecible», respondió. «No dije que era descuidada». Se volvió hacia mí. «¿Esperaste?» «Escuché», dije. Cada palabra que usaron para justificar esto. La voz de Xiomara se quebró. «¿Y ahora qué?» La miré. A la hija que había aprendido desprecio como segundo idioma. «Ahora entiendes por qué nunca encajé». Leandro empujó su silla lentamente y se puso de pie. «Esto cambia nuestra posición». «Su posición», corregí. Lo ignoró. «El fideicomiso», dijo en voz baja. «Las apariencias», Xiomara lo miró. «¿Qué tiene que ver el fideicomiso con esto?». No le respondió de inmediato. Escaneó el salón. Los testigos que no había planeado. Beatriz se sentó perfectamente quieta. Ramiro no se había movido desde que Leandro habló. «Esta información», dijo Leandro con cuidado, «tiene implicaciones». «Las tiene». Estuve de acuerdo. Xiomara arrebató los papeles de su mano y los hojeó. Aliento acelerado. «Esto no dice nada sobre dinero». «No», dijo Leandro. «Pero cambia quién controla la narrativa». Miró entre nosotros. «Me están asustando». Por primera vez, Leandro no suavizó su tono. «Deberías prestar atención». Alcanzó el segundo sobre... Lo detuve con un dedo. Antes de abrir eso, dije... «Debes saber algo». Hizo una pausa. «El primer documento explica quién no soy».
Continué. El segundo explica qué pasa cuando alguien usa el apellido familiar para quitarme mi autonomía. La cabeza de Xiomara se levantó. ¿De qué hablas? La expresión de Leandro cambió por completo ahora. Cálculo reemplazó certeza. ¿Te refieres a una cláusula? Sí, dije. Me estudió. Luego asintió una vez, como confirmando una sospecha. Una cláusula protectora, una que no esperabas necesitar. Respondí. La voz de Xiomara bajó a un susurro. Leandro no la miró. No ahora. El salón se había quedado en silencio absoluto. Nadie alcanzó una copa. Nadie carraspeó. El aire mismo parecía esperar. Leandro deslizó el segundo sobre más cerca, sin abrirlo aún. «El momento», dijo lentamente. «Realmente importa». Le sostuve la mirada. Siempre lo hizo. Dio vuelta el sobre en sus manos. Ojos entrecerrados al leer la etiqueta. Y ahí fue cuando se dio cuenta de que la verdad era solo el comienzo. Leandro abrió el segundo sobre con un cuidado que llegó tarde. Hojeó la primera página. Luego la segunda. Sus labios se apretaron, la línea de su boca afinándose al leer. Xiomara se inclinó sobre su hombro. Aliento rápido y superficial. «¿Qué es?», exigió. «Dilo». Leandro no le respondió. Carraspeó en cambio y me miró. «Esto es una interpretación, es una provisión», dije. «Una que aprobaron». Xiomara le arrebató los papeles. «No recuerdo nada de esto». «No lo harías», respondí. «Nunca leíste más allá de los títulos». Ojeó, ojos saltando. «¿Esto dice?» Se detuvo. «Esto dice coerción». Leandro alcanzó las páginas de nuevo. «Xiomara, dame eso». «No», espetó, sosteniéndolas más fuerte. «Dice, si un beneficiario es presionado, humillado o mal representado, entonces el control revierte». Terminé. Inmediatamente, el salón cambió. Sillas crujieron. Alguien inhaló bruscamente. La mano de Beatriz encontró el antebrazo de Ramiro y se quedó allí. Leandro se puso de pie. «Esto se saca de contexto. Tú escribiste el contexto», dije. Negó una vez, lento. «Paloma, esta cláusula era para protegerte de extraños. Me protege de cualquiera», respondí, incluyendo familia. Xiomara lo miró. Pánico rompiendo. «Dijiste que esto era estándar». «Lo es», dijo Leandro. «Cuando nadie la activa». Crucé las manos. «La activaron». La voz de Xiomara subió. «Eso no es justo, dije. No era parte del plan esta noche». Leandro enderezó su saco. «Bajemos el ritmo». «Nada se ha ejecutado. La cláusula es autoejecutable», respondí. «Por eso existe». Me miró. Luego abajo a la página. Su mandíbula se flexionó. «Ya lo archivaste». «Lo hice», dije. «Hace 3 días, Xiomara tropezó de vuelta a su silla. Fuiste a nuestras espaldas. Fueron en mi cara», dije. «En público». Leandro intentó otro enfoque. «Podemos enmendar esto». En silencio. «No hay nada que enmendar», respondí. «Su acceso termina aquí». Xiomara negó. «¿Acceso a qué?», Leandro respondió sin mirarla. «Al fideicomiso, las cuentas, la autoridad para dirigir distribuciones». Su rostro se quedó en blanco. «Eso no es posible». «Lo es», dije. «Y está hecho». Se volvió al salón. Voz medida. «Todos. Ha habido un malentendido». «No», dije. «Ha habido una corrección». Xiomara se puso de pie de nuevo, señalándome. «Nos humillaste». «Me humillaron», respondí. Leandro levantó las manos. «Esto no necesita volverse un espectáculo». «Ya lo era», dijo Beatriz en voz baja. Le lanzó una mirada. «Esto es un asunto familiar privado. Lo hicieron público», dije. «Invitaron testigos». La voz de Xiomara se quebró. «Estás quitando todo». «No quito nada», dije.
Mantengo lo que siempre fue mío. Leandro exhaló lentamente. Esto no sale de este salón. Ya salió. Respondí. En efecto, si no en chisme. Se tensó. No lo harías. Ya lo hice. Dije, con consejo legal. Siguió silencio, pesado y final. Leandro miró los papeles de nuevo. Luego a Xiomara. Alcanzó su mano. Ella se apartó. Esto no termina. Me dijo. Sí termina. Respondí. Para ustedes. Asintió una vez. La concesión más pequeña. Luego se enderezó, alisando su expresión como preparándose para un escenario. Todos, dijo, voz recuperando su pulido. No hay necesidad de alarma. Emitiremos un comunicado. Le sostuve la mirada. Ya planeaba control de daños, y yo había terminado de permitirlo. Xiomara no me miró cuando el salón por fin respiró de nuevo. Miró los papeles en sus manos como si pudieran reacomodarse en algo más amable. Esto no debía pasar, dijo. Su voz era baja, despojada de performance. No debías pelear. No peleé, respondí. Me preparé. Rió una vez, aguda y quebradiza. Siempre lo dices como si fuera diferente. Lo es, dije. La preparación no necesita aplausos. Leandro se movió a su lado. Xiomara, deberíamos tomar un descanso. No, espetó. No me digas qué hacer. Eso lo sorprendió. A ella también. Tragó y lo intentó de nuevo. Más suave. Solo necesito entender. La miré a los ojos. ¿Entender qué? ¿Cómo pudiste hacernos esto? Asentí lento. Ahí está. Frunció el ceño. ¿Qué? Nosotros, dije. No yo. No lo que me dijiste. No lo que planearon. Solo nosotros. Leandro abrió la boca. Levanté un dedo. La cerró. Los hombros de Xiomara se hundieron. No sabes cómo es, dijo. La gente espera cosas. Miran. Hablan. Siempre lo han hecho. Respondí. Hablaron cuando murió tu padre. Hablaron cuando mantuve la fundación corriendo. Hablaron cuando te casaste bien. Su mandíbula se tensó. Lo haces sonar pequeño. Lo hago sonar verdadero. Miró a otro lado. Luego de vuelta. Ojos brillantes. Si el apellido pierde credibilidad, todo lo que hemos construido se resquebraja. Mi asiento en el consejo. Los donadores de Leandro. Las invitaciones. Tus amigos. Dije suavemente. Seguirán siendo tus amigos. Negó. ¿No entiendes cómo funciona esto? Sí entiendo. Respondí. Solo nunca lo veneré. Su voz subió. Porque nunca tuviste que ganártelo. Las palabras colgaban, desnudas y crueles. Lo gané en silencio. Dije, siendo útil cuando no era glamoroso. Leandro intervino. Voz suave. Xiomara está bajo mucha presión. La eligió, dije. Xiomara se volvió hacia él. Dijiste que no rebotaría en mí. Dije que lo manejaríamos. Respondió. Manejarme a mí. Le espetó. Los observé. Los bordes de su certeza deshilachándose. Este era el miedo debajo de todo. No pobreza. No pérdida. Exposición. Xiomara se volvió hacia mí de nuevo. Di que nos ayudarás a arreglar esto. No, dije. Su rostro se endureció. Ni siquiera lo intentas. No discutiré, respondí. Y no negociaré. Río, incrédula. Así nada más, dije. Me miró, buscando algo enojo, culpa, suavidad en que apoyarse. No se lo di. Solías pelear por mí, dijo en voz baja. Solía protegerte, respondí. No es lo mismo. Sus ojos se llenaron. Estás eligiendo extraños sobre tu propia hija. Me estoy eligiendo, dije. Por primera vez. Leandro exhaló lento. Xiomara, necesitamos pensar estratégicamente. Se volvió hacia él. La palabra aterrizó limpia. Me miró de vuelta. Si me quisieras, te quiero, dije. Por eso no fingiré que esto es otra cosa.
El silencio se asentó. No pesado ahora, sino claro. La gente alrededor de la mesa desvió la atención, dándonos un pequeño círculo de privacidad dentro del destrozo. La voz de Xiomara bajó. «No puedo perder esto». «Puedes», respondí. «Solo no quieres». Se puso de pie, empujando su silla. «Entonces no esperes perdón». «No lo espero», dije. Dudó, como esperando que persiguiera sus palabras, que las suavizara. No me moví. Leandro reunió los papeles, ya arreglándolos en una historia que pudiera vender. Hizo una pausa. «Paloma», dijo, medido. «Esto tendrá consecuencias». «Lo sé», respondí. Xiomara dio un paso hacia la puerta. Luego se detuvo. No se volvió. Tenía miedo. Dijo, «Lo sé», respondí. Se fue sin otra palabra. Me quedé sentada, manos cruzadas, el ruido del salón volviendo en fragmentos. No me defendí, no justifiqué mis elecciones. Dejé que la verdad se parara sin argumento, exactamente donde pertenecía. Xiomara se fue primero. Leandro se quedó lo suficiente para recomponerse. Esperó hasta que el salón retomó su ruido cauteloso. Gente fingiendo rellenar copas, fingiendo no escuchar. Luego se acercó a mi lado de la mesa como si fuéramos aliados en vez de oponentes. «Paloma», dijo suavemente. «Hablemos en privado». La mano de Beatriz se apretó en mi brazo. Ramiro levantó la vista. Tenso. «No», dije. Leandro sonrió como si hubiera dicho algo pintoresco. «Esto no es una petición. Ese es tu error», respondí. «¿Aún crees que mandas?» Sus ojos brillaron. Luego se suavizaron de nuevo. Se inclinó de todos modos. «Estás emocional ahora. Mañana te darás cuenta de lo que hiciste». Me di cuenta de lo que hacía meses atrás. Dije. Por eso la noche terminó así. Miró alrededor de la mesa. Luego bajó la voz. «Nombra tu precio». La silla de Ramiro raspó. «¿Qué dijiste?» Leandro no lo miró. «Esto es negocio de adultos». Ramiro se puso de pie. «No le hables a mi madre como si fuera una transacción». El tono de Leandro siguió calmado. «Siéntate». Ramiro no lo hizo. Toqué la muñeca de Ramiro ligeramente. No para silenciarlo, solo para estabilizarlo. «Está bien», dije. La mirada de Leandro volvió a mí. «Paloma, sé práctica. Esto se puede contener». «Con dinero», dije. «Con discreción», corrigió. «Tu silencio ha protegido a esta familia por décadas. Sigue haciéndolo». Mi boca se apretó. «Mi silencio los protegió a ustedes». Asintió una vez, como si hubiera hecho su argumento por él. «Exacto». Beatriz se inclinó. «Eres increíble». Leandro la ignoró. «Puedo ofrecer un arreglo mensual», dijo. «Algo generoso». Sigues viviendo como estás, sin comunicado público, sin archivos legales más allá de lo hecho. Nosotros manejamos la narrativa. «La narrativa», repetí. «Sí», dijo. «La gente no necesita detalles, necesita estabilidad». La voz de Ramiro tembló. «Planeaste humillarla por estabilidad». «Ramiro», dijo Leandro. «Paciente. No entiendes lo que está en juego». «Entiendo», dije. «Estás aterrado». Sus ojos se entrecerraron. «Soy responsable. Estás acorralado», corregí. «Y tratas de comprar la salida». Leandro suspiró, como agobiado por mi terquedad. «Paloma, no estás pensando claro». Le sostuve la mirada. Nunca he estado más clara. Se inclinó más cerca. Voz cayendo en algo más frío. «Perderás más de lo que ganas si sigues empujando». No me inmuté. «Ya intentaste amenazas. Ahora intentas dinero. ¿Qué queda?» Su sonrisa desapareció. «Realidad, realidad», dije. «Es que activaron la cláusula». Dudó. Por primera vez, su control se resbaló lo suficiente para mostrar pánico genuino. «La cláusula se puede desafiar. Se puede probar», respondí.
Pero el intento será visible. Beatriz soltó una risa corta. Y odia ser visible. La mandíbula de Leandro se tensó. Paloma, podrías estar cómoda. Lo estoy, dije, porque no negocio contigo. Sus ojos saltaron al salón de nuevo. Calculaba quién había oído, quién repetiría, quién disfrutaría la historia demasiado para callar. Escribiré un número en papel, dijo. Puedes decidir después. Negué una vez. No, Ramiro exhaló. Bien. La voz de Leandro se afiló. ¿Crees que esto termina contigo saliendo digna y yo arruinado? No lo hará. No necesito que estés arruinado, dije. Necesito que salgas de mi vida. Me miró como si eso fuera más ofensivo que cualquier número. Luego se enderezó, alisando su saco de nuevo, tirando la máscara de vuelta. Bien, dijo. Si no tomas la oferta, avanzaremos de otra forma. Beatriz se puso de pie. ¿La estás amenazando de nuevo? La estoy advirtiendo, respondió Leandro. Antes de que pudiera responder, un teléfono zumbó en la mesa. Luego otro. La gente miró abajo, rostros tensándose. Alguien murmuró un nombre que reconocí del consejo de la fundación. El teléfono de Ramiro se iluminó también. Miró la pantalla y se quedó quieto. ¿Qué? Pregunté en voz baja. Tragó. Es un mensaje del consejo. La cabeza de Leandro giró. Demasiado lento para esconder cuánto le importaba. Ramiro leyó en voz alta. Voz plana. Efectivo inmediatamente. Leandro Valdés ha presentado su renuncia al Consejo de Directores de la Fundación Valdés. El salón hizo un sonido, no un jadeo, no un susurro, un cambio colectivo. Como una multitud oliendo sangre en el agua. Leandro no se movió. Su rostro siguió compuesto, pero sus ojos ya no se controlaban. Beatriz habló primero. Así que esa es tu otra forma. La voz de Leandro salió apretada. Esto es temporal. Ramiro lo miró. No, esto es lo que pasa cuando el silencio deja de funcionar. La mirada de Leandro volvió a mí, aguda con acusación. Le sostuve sin inmutarme. Y entonces, mi propio teléfono zumbó con un mensaje nuevo. Uno que no esperaba ver tan pronto. No llamé a Samuel Rivera de inmediato. Esperé 3 días después de la reunión. Suficiente para que el ruido se asentara y mis pensamientos dejaran de correr adelante. Cuando por fin lo hice, su voz fue calmada. Más vieja de lo esperado. Firme. Sí, dijo después de que me presenté. He estado esperando esta llamada. Eso solo me dijo algo importante. Acordamos encontrarnos en un cafecito cerca del río. Cuando llegué, ya estaba allí, sentado con las manos alrededor de una taza que no había tocado. Se puso de pie al verme. No por obligación, sino por respeto. Paloma, dijo. Gracias por venir. Gracias por responder. Respondí. Hizo un gesto a la silla frente a él. Por favor, nos sentamos. Por un momento. Ninguno habló. No fue incómodo. Se sintió cuidadoso. No fingiré que esto es fácil, dijo. Pero quiero que sepas algo primero. Asentí. Nunca pedí el secreto, continuó Samuel. Y nunca estuve de acuerdo con él. Estudié su rostro. No había performance allí. No urgencia, solo contención. Mi hermana, dije, intentó decírmelo. Asintió. Estela me escribió una vez, años atrás. Dijo que lo sentía. Encontré la carta. Dije. Sus ojos se suavizaron. Fue valiente. A su manera, tomé aire. La prueba lo confirmó. Sí, dijo. Lo hizo. No alcanzó mi mano. No me reclamó. No dijo palabras como destino o familia. Eso importó más de lo que podía explicar. No vine por explicaciones. Dije, vine por verdad. Es todo lo que tengo. Respondió. Hablamos entonces, en voz baja, sobre su vida, sobre la mía. Me contó que había trabajado como ingeniero la mayor parte de su carrera.
que creía en sistemas que aguantaban bajo presión. Le conté sobre la fundación, sobre los años de labor invisible, sobre la noche en que mi hija me dijo que no pertenecía. Lo siento, dijo, no por reflejo, no defensivamente, solo honestamente. Tú no lo hiciste. Respondí, lo sé, dijo, pero viví sabiendo que me mantuvieron lejos. Dudó. Luego añadió, no luché más fuerte porque me dijeron que estabas mejor sin disrupción. Asentí. Todos decían eso. Se recostó ligeramente. Nunca lo creí. El café se enfrió entre nosotros. Ninguno lo tocó. No quiero nada de ti, dije. Ni herencia, ni rol. No lo ofrecería, dijo. No querría complicar lo que debe ser simple. Sonreí entonces. Se sintió desconocido. Suenas como alguien que respeta límites. Aprendí el costo de cruzarlos. Respondió, no hubo prisa. No necesidad de llenar el espacio con promesas, la conexión, lo que fuera. No necesitaba nombre aún. Me han preguntado quién soy toda mi vida. Dije. Respondí con expectativas ajenas. Samuel asintió. Los nombres pueden ser pesados, especialmente los prestados. Nunca me dieron el tuyo. Dije, no. Estuvo de acuerdo. Pero eso no significa que te faltara algo. Yo, cuando nos pusimos de pie para irnos, no me abrazó. Ofreció su mano en cambio. La tomé, firme y breve. Si alguna vez quieres hablar de nuevo, dijo, estoy aquí. Lo sé, respondí. Mientras caminaba, mi teléfono zumbó con un mensaje de Beatriz. ¿Cómo fue? Tecleé de vuelta. En silencio, antes de guardar el teléfono, llegó otro mensaje, de un número desconocido. Me alegra que lo sepas ahora. Decía, nunca quise que la verdad se enterrara. Solo no sabía cómo liberarla. Dejé de caminar. Lo leí de nuevo. Samuel Rivera lo había enviado antes de que llegara a mi auto. El secreto. Me di cuenta. No se había guardado por malicia. Se había guardado por miedo. Y ahora por fin dejaba de cargarse. Los papeles tomaron menos tiempo del esperado. Clara Mendoza deslizó los documentos finales por su escritorio y dijo, una vez que firmes, no hay reversa. El fideicomiso está totalmente aislado, sin acceso proxy, sin influencia asesora. Tomé la pluma. Bien. Meshir me estudió un momento. ¿Estás segura? Nunca he estado más segura de nada, dije, y firmé mi nombre sin dudar. Cuando salí de su oficina, mi teléfono zumbó antes de llegar al auto. Ramiro, lo anunciaron. Dijo, ¿anunciaron qué? La renuncia de Leandro no fue temporal. 2 consejos más siguieron. En silencio, pero permanente. Cerré los ojos, no en alivio, sino en reconocimiento. Y Xiomara exhaló, se queda callada. Eso no es propio de ella. Ahora sí lo es. Dije, Xiomara intentó una vez más. 3 días después, no llamó. Mandó mensaje. No tenías que destruir todo. Lo leí 2 veces antes de responder. No destruí nada. Dejé de sostenerlo por ustedes. No hubo respuesta después. Leandro nunca me contactó de nuevo. Oí por Beatriz que se había reenfocado. Esa palabra que usan hombres como él cuando pierden control y quieren que suene intencional. Las invitaciones dejaron de llegar. Las reuniones se reprogramaron sin él. El apellido que veneraba aún existía. Pero ya no habría puertas para él. Esa era la consecuencia que entendía. Me encontré con Ramiro para almorzar la semana siguiente. Parecía más ligero, como si algo que cargaba por años por fin se hubiera dejado. Debí defenderte antes, dijo. Te defendiste, respondí. Eso también importa, asintió. Xiomara piensa que elegiste extraños sobre familia. Elegí honestidad sobre jerarquía. Dije, no es lo mismo. Sonrió débilmente. Estás diferente ahora. Terminé de fingir.
Dije, esa noche, me senté en la mesa de la cocina y abrí una carpeta nueva. La etiqueté simplemente. Personal. Adentro. Puse 3 cosas: la carta de Estela, la confirmación de ADN y una nota manuscrita con un nombre que ya no temía. Samuel Rivera. No se llamaba mi familia. No necesitaba. Cuando mandaba mensaje, era simple: cena la próxima semana, si quieres. Respondí igual. Me gustaría. Antes de cerrar la laptop, redacté un mensaje final. No para Xiomara, no para Leandro. Para mí, nunca fuiste indigna. Fuiste inconveniente. Lo guardé y cerré la pantalla. Si esta historia removió algo en ti, si alguna vez te han dicho que tu valor depende de la aprobación ajena, deja un comentario. O dale like para que sepa que estás aquí. No estás solo en esto. No reclamé mi dignidad gritando. La reclamé eligiendo dónde terminaba mi silencio. Xiomara mantuvo el apellido por el que luchó tanto. Leandro mantuvo sus explicaciones. Yo mantuve mis límites, mi paz y un futuro que ya no requería permiso. El valor, aprendí. No es algo que heredas o prestas. Es algo que decides dejar de regalar.